Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el cual vamos a hablar sobre el mercado de cambios y sobre un tema muy específico que es el de contado con liqui y las últimas novedades regulatorias, reeditando de esta manera una charla que dimos con los amigos de TMF hace unos pocos días. En primer lugar, bueno, quería pedir disculpas por el pelo largo, creo que hay que tratar de que las peluquerías vuelvan como una de las actividades esenciales, si en la medida que la cuarentena continúe. En segundo lugar, la idea es que sea una charla corta, con lo cual todos van a poder tener la posibilidad de almorzar en debido tiempo. Y es una charla, debo decir, difícil para un día viernes, porque el Banco Central tiene sus reuniones de directorio los días jueves y muchas veces durante el viernes a la noche, durante el jueves a la noche y el viernes a la mañana recibimos una andanada de circulares. Como siempre en estas épocas, cada vez que vemos una circular CAMEX temblamos un poco. Pero por suerte, hasta el momento, y ruego que alguien me avise si es lo contrario, no hemos recibido ninguna que cambie nada de lo que voy a decir a continuación, si bien hubo una comunicación CAMEX con unas pequeñas aclaraciones. Las preguntas las vamos a hacer a continuación, con lo cual si alguien quiere son libres de mandar las preguntas que quieran en el chat y una vez que termina la charla me las van a acercar de manera de poder tratarlas. Bueno, ¿cuál es la idea para comenzar? Creo que todos sabemos o creemos saber lo que es el contado con liqui, pero acá hace falta hacer algunas precisiones. Entonces, es importante precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de contado con liquidación. Y básicamente estamos hablando de comprar un valor negociable en una moneda para venderlo en otra. Y esto adquiere distintas dimensiones. Una primera posibilidad, por pensar en la más fácil, es yo compro un bono con pesos y lo vendo por dólares. Eso es posible en un mercado como el argentino porque hay cotización en las dos monedas. Entonces es posible operar tanto pesos como dólares y eso me permite que al comprar un bono con pesos, yo lo venda con dólares y obtenga de esta manera dólares que serán acreditados en mi cuenta comitente o al fin del día en mi caja de ahorro local. Esta es la operación que normalmente se conoce como dólar bolsa o dólar MEP, que básicamente es obtener dólares localmente a través de la compra y venta de un bono cuando empiezo con pesos. Una segunda variable es que este bono que compré con pesos, en vez de venderlo localmente, lo venda a través de la especie C, lo que se conoce como dólar cable. Es decir, que por su venta me van a dar dólares que se van a acreditar en mi cuenta en el exterior, digamos Nueva York para hacerlo lo más típico. Entonces, yo empiezo con pesos, compro bono, lo vendo con liquidación en el exterior o liquidación con cable, como se llama, y obtengo dólares depositados en mi cuenta en Nueva York al final del día. Pero también hay otras opciones que en épocas en las cuales ha estado limitado este tipo de operatoria, uno lo que podía hacer es transferir el bono en el cual quería operar, comprarlo localmente, transferirlo a una depositaria del exterior y después liquidarlo en el exterior y de esta manera también obtener dólares en el exterior. Cualquiera de estas opciones normalmente las referimos tanto de contado con liqui y además van a ver que hay dos circuitos o variantes distintas, que es lo que podemos llamar el contado con liqui de salida o el contado con liqui de entrada. Y llamemos el contado con liqui de salida aquel en el cual empezamos con pesos y terminamos con dólares. Y llamemos de entrada aquel con el cual empezamos con una moneda extranjera, de vuelta dólares típicamente, y terminamos con peso localmente. Entonces, tenemos todas estas variables y además tenemos la variable en la cual cambiamos cable por MEP, que es decir, sin cambiar de moneda, haciendo lo que el Banco Central define como un canje. Empiezo, por ejemplo, con dólares en Nueva York y termino con dólares locales o dólar MEP, o viceversa. Entonces, normalmente cuando hablamos de contado con liqui, estamos englobando a todas estas normas, o a todas estas operaciones. Y vamos a ver que las normas que dictaron solo aluden a ciertos aspectos de estas operaciones. Entonces, una primera pregunta que se nos viene ¿es legal el contado con liqui? Nosotros creemos que la respuesta es absolutamente contundente, que es un sí, sin ningún tipo de pero. Y acá hay alguna diferencia porque, como sabrán, algunos estudios tienen algún pero, algún reparo y te dicen sí, pero no hagas esto, no hagas aquello, espera tanto tiempo. Nosotros somos los que creemos que la respuesta es y sigue siendo un sí contundente. Pero para entender por qué esta respuesta puede tener peros o no, hay que hacer un pequeño repaso a la historia. Y si nos vamos muy atrás, el contado con liqui existe desde hace por lo menos 40 años, a través de lo que se llamaban, y todos conocen, las cláusulas Bonex, que en cualquier financiamiento
siempre se pone una cláusula en la cual se dice que si no va a haber acceso al mercado de cambios, el deudor va a tener que pagar adquiriendo con pesos bonos, los que se llamaban bonos externos, que se crearon al final de la década del 70 y durante la década del 80. El Bonex 82 fue su versión más famosa. Y eran títulos que se permitían exportar, eran al portador. Entonces uno lo que podía hacer era compraba esos títulos contra pesos porque tenían mercado local, cotizaban aquí en el exterior, se los llevaba y los liquidaba, y si había control de cambios, al fin del día podía hacerse de dólares en el exterior y tenía que entregar una cantidad de títulos tal que una vez liquidados produjeran la suma en dólares que se debía pagar. Entonces, estas operaciones existen desde hace mucho, pero se popularizaron durante el control de cambios del gobierno kirchnerista anterior, es decir, entre el 2002 o 2003 y 2015. Entonces tenemos que repasar un poco cómo fue su regulación. Y hubo una primera etapa en la cual estuvieron prohibidos, después no se regularon estas operaciones, y después al final apareció un periodo de espera o parking, como se llama ahora, de 3 días. Entonces, durante todo este tiempo muchas veces los clientes me preguntaban si estas operaciones eran legales. Nuestra respuesta siguió siendo que sí. Tenía algunos peros. El pero principal era que había que esperar los 3 días y también tratar de tener, o esa era la forma de mostrar algún propósito de inversión. Pero el Banco Central en algún momento decidió sacar unas comunicaciones en las cuales dijo que la compraventa de títulos en 2 monedas distintas era para ellos una unidad inescindible y que la única forma de hacerse con dólares era a través del mercado de cambios. Pero esto no dejaron de ser comunicados de prensa, nunca se tornaron en normas. Sin embargo, el Central, en épocas como ahora, cuando la cotización subió mucho y las autoridades se pusieron relativamente nerviosas, sumariaron a distintas personas que habían hecho esta clase de operaciones. Y estos sumarios posteriormente fueron dirimidos en la justicia penal económica y fueron favorables a los que habían operado. Había siempre, que nosotros lo citábamos en nuestras opiniones legales, un fallo de 1994 que se llama Sterlina, que era el que daba apoyo a esta clase de operaciones, pero en el 2015 se produjo un caso muy importante que fue el de BBV Banco Francés, en el cual la justicia nuevamente, a través de la Cámara, volvió a validar la validez de todas estas operaciones. Pero como al poco tiempo el contado con liqui desapareció porque se unificó el mercado de cambios y volvió a haber una única cotización por un periodo de aproximadamente 4 años, no tuvimos mayores problemas hasta el 1 de septiembre del 2019, una fecha relativamente reciente, donde ustedes recordarán que se reinició un poco antes de las elecciones, se reinició el control de cambios. Y en este control de cambios, que se sancionó a través del decreto 609, ligeramente distinto al anterior, no me voy a meter en eso, pero sí en un artículo 2 de ese decreto, que dice que el Banco Central puede regular las operaciones con títulos valores cuando el fin de las mismas fuera obtener divisas al fin del resultado. Entonces, la pregunta frente a eso es, ¿seguía siendo legal el contado con liqui? Sí, con más razón que antes, porque además de con todo lo que contábamos con un instrumento legal en el cual se otorgaba al Banco Central la facultad de prohibirlo. ¿Y la ejerció el Banco Central? Sí, la ejerció parcialmente. El Banco Central dispuso que los bancos y las casas de cambio no podían efectuar contado con liqui a través de una cierta regulación que dice que no podían usar dólares de su posición para la liquidación de estas operaciones. Y también hubo una segunda, si ustedes recuerdan un poco de vuelta a esa historia reciente, el control de cambios empezó con un límite relativamente alto con la visión actual de atesoramiento, es decir, se podían comprar $10.000 por mes de atesoramiento. Duró 2 meses esto, después bajó a $200, pero ¿qué sucedió? Durante ese periodo, mucha gente que no tenía patrimonio para comprar $10.000 de una sola vez, hacía la operación que se denominaba rulo, compraba y vendía, es decir, compraba dólares, compraba títulos, los vendía contra pesos de manera simultánea, con esos pesos volvía a comprar los dólares, y entonces con un patrimonio relativamente pequeño, hay aproximadamente 20 a 22 días hábiles en cada mes para operar, con un patrimonio pequeño, lograba comprar los $10.000 y hacer la diferencia de cotización que se había empezado a mostrar en la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. Entonces, las autoridades, la forma que encontraron de dificultar esto dijeron, bueno, vamos a hacer
solamente para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Le vamos a poner un parking, que quiere decir que van a tener que tener el título, cuando empiecen con dólares, van a tener que tener el título 5 días y recién después lo van a liquidar contra pesos. De esta forma, cuando agarrabas un calendario y hacías las cuentas, solo podías hacer aproximadamente 2 veces la operación en el mes, y entonces solo quedaba limitado esto a personas que tuvieran el patrimonio para poder comprar y justificar todos los dólares de una. Pero resumiendo hasta acá, habíamos dicho hasta ahora, el contado con liqui era legal, los únicos que no lo podían hacer son los bancos, existía la facultad o existe la facultad del Banco Central de prohibirlo, o de restringirlo, o limitarlo, y existían disposiciones de la CNB que me ponían un parking o ciertas restricciones para las personas físicas cuando empezaba con dólares. Y entonces, hasta hace poco estábamos bien con eso y vimos un nuevo cambio. ¿En qué consiste este nuevo cambio? Bueno, el cambio que vimos es que se disparó la cotización del contado con liqui, llegó hasta los 120, 130 pesos, ahora bajó un poquito, pero alrededor de 120, 130 pesos de tipo de cambio implícito, es decir, cuando haces la cuenta de con cuántos pesos empezaste y con cuántos dólares terminaste, dividir uno por otro, y ese es el valor que te da, eso es el tipo de cambio implícito. Entonces, frente a eso, las autoridades dispusieron distintas medidas, algunas más simpáticas que otras, pero creo que lo único que uno puede compartir o no la política económica, y es función de las autoridades dictar medidas cuando quieren cambiar ciertas conductas o crear ciertos resultados, pero creo que lo que no podemos renunciar es que esas medidas, uno, que sean lógicas, y dos, que estén dentro de la legalidad. Entonces, vamos a repasar y reseñar qué es lo que pasó y qué es lo que hicieron las autoridades durante este periodo. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron fue unas 2 normas de la CNB dirigidas a los fondos comunes de inversión, en los cuales habían acumulado una posición en dólares bastante importante, y para tratar de crear oferta en este mercado, es decir, que gente que tenía títulos tenía que pasar desde oposiciones en dólares y tenía que pasarse a pesos, tuviera que salir a venderlos, les fijó diversos límites. Una de las cosas que hizo es, ustedes saben que los fondos comunes de inversión tienen que invertir el 75% de sus activos en el país o Mercosur y solo el 25% en el exterior, y lo primero que le dijo es los dólares son una inversión en el exterior. Con lo cual, si tenés más del 25% del fondo, te sobran y tenés que salir a venderlos dentro de un cronograma que se extendía hasta aproximadamente el 15 de mayo. Y lo segundo que dispuso es que los fondos cuya moneda de suscripción era pesos solo podían invertir en pesos. Con lo cual, primera medida, digamos, de vuelta, muy antipática para los fondos, pero una medida que se puede tomar y que está dentro de la legalidad, que es crear oferta en este mercado para tratar de bajar el precio. Segunda medida que vimos un comunicado de la UIF, dentro de estas que yo pongo en la categoría que ya no tienen tanto sentido, en el cual la UIF instaba a todos los agentes, bajo la resolución 30, a que miraran específicamente estas operaciones. ¿Y por qué no tiene sentido esto? Porque el mercado de contado con liqui, a diferencia del mercado blue, es un mercado esencialmente de plata blanca, de dinero declarado. Porque todas estas operaciones pasan por el sistema bursátil, quedan registradas en las bolsas, son con acreditaciones y débitos bancarios. Entonces, esto es por definición plata blanca. Si estaba en el sistema y entró y queda registrado, no hay forma de hacerlo con otro dinero. Con lo cual, el comunicado de UIF creo que no tiene mucho sentido. Y siguió con otra medida que creo que tampoco tiene mucho sentido, que es, y que supongo que el fin es más parecido a tratar de amedrentar de alguna manera, que fue un requerimiento que hizo la CNB a las ALICs para que le informaran dentro de los últimos días quiénes habían operado contado con liqui en los 10, como se llama, en las 10 operaciones más grandes. Entonces, seguimos para adelante y ahí nos encontramos, empezó la pandemia y nos encontramos que había distintos sistemas de créditos del Estado, crédito subsidiado para ayudar a las personas. Estos sistemas, básicamente para agruparlos, son los créditos al 24%, una tasa subsidiada, o los ATP, que son créditos sin tasa, a tasa cero. ¿Y qué es lo primero que encontramos? Que en alguno de los papeles que las empresas recibían había un compromiso de no hacer contado con liqui. Y ese compromiso, poco después, se pasó a las normas. ¿Qué pasó? Ahí salió el Banco Central con una batería de 3 normas. La más importante es la del medio, que es la 7001, pero vamos a hablar 2 segundos de la 6999, comunicación A 6999, en la cual el Banco Central dispuso restringir a aquellos que podían
vender dólares. Esto respondía a una liberalización anterior que había visto durante el gobierno de Macri, en el cual un montón de personas, como los supermercados o las ALICs, podían tener una patente adicional para vender dólares, y acá se restringió nuevamente en que solo te tenías que dedicar a esa actividad, con lo cual se restringen un montón, en la práctica, un montón de lugares en los cuales se pueden comprar dólares. Bien, segunda medida, la comunicación 7001. Ahí tuvimos la primera sorpresa importante, una comunicación de 5 puntos, todos bastante interesantes. ¿Y en qué consistían estos 5 puntos? Que vale la pena repasar despacio y uno por uno. El primero, el Banco Central le dijo a aquellos que tenían deuda sin plazo o impaga el 19 de marzo, que es la fecha de dictado de la comunicación, les dijo: señores, no pueden acceder al mercado de cambios para pagar a menos que yo les dé mi conformidad, excepto que me hagan una declaración que diga que no van a solicitar ningún crédito subsidiado, no tienen ni lo van a solicitar en los próximos 30 días. Caso contrario, tienen que venir y pedir permiso. ¿Por qué? Porque no pueden estar sacando dólares, esto no lo dice la norma explícitamente, no pueden estar sacando dólares al exterior cuando tienen ayuda oficial. Y cuando mirábamos un poco más en detalle la letra, nos preguntábamos y decíamos: bueno, pero ¿esto de qué deudas habla? ¿Son comerciales? ¿Son financieras? Las deudas financieras, por definición, siempre tienen una fecha de vencimiento. Tal vez, quizá pueda pensar uno en un préstamo intercompany, que no, pero siempre tienen fecha de vencimiento. Y si decíamos no se había pagado en su fecha de vencimiento al 19 del 3, era una deuda que estaba en default. Con lo cual, creo que en principio esto está mucho más dirigido a las deudas comerciales. Después tenemos un segundo punto, en el cual me dice: bueno, el que tiene un crédito subsidiado no puede hacer hasta su cancelación directamente operaciones de contado con liquidación. ¿Y cómo define las operaciones de contado con liquidación? No las define de cualquier manera, las define como vender títulos valores, acá habría que decir valores negociables, si hubiera sido la expresión correcta hoy en día, con liquidación en moneda extranjera. Es decir, lo único que se regla es: no podés vender los títulos contra dólares. ¿Podés comprarlos contra pesos y venderlos contra pesos? Sí, sin duda. ¿Podés comprarlos contra pesos y mantenerlos hasta el final, a cuyo final son títulos en dólares, con lo cual te deberían pagar dólares? Sí, también podés hacerlo sin ningún problema. Pero lo que no podés hacerlo es hacer lo que llamamos al principio de esta charla el contado con liquidez salida. Es decir, a partir de pesos terminar en dólares. Y nos agrega después este segundo punto: transferirlos a entidades depositarias del exterior. ¿Por qué? Bueno, tiene su lógica, digamos. Las autoridades, estas son normas territoriales, una vez que el título sale del territorio de República Argentina, no lo pueden controlar, entonces asemejan la transferencia de un depositario del exterior a una venta con moneda extranjera. Después vino el punto 3, que es el más preocupante de todos, si ustedes quieren, en el cual directamente les dijo que aquellos que quisieran sacar plata por el mercado oficial de cambios, es decir, comprar cambio, no lo iban a poder hacer en la medida que hubieran hecho contado con liquidación 30 días antes o 30 días después. Y esto a muchas empresas les creó un problema importante, porque ¿qué hace típicamente una empresa a través del mercado de cambios? Bueno, si es importador, paga las importaciones. Si contrata algún servicio en el exterior, también accede para pagar ese servicio. Las empresas no pueden atesorar, pero en el caso de las personas físicas podrían comprar hasta $200 por mes, y eso también se le restringe. Y todos teníamos ahí algunas dudas que después el Banco Central aclaró en un mail a las entidades, donde dijo: bueno, esto no toca la tarjeta de crédito, y tampoco toca si los dólares que tienen que comprar son para pagar deuda con entidades locales. Esto, si quieren, es ligeramente no diría criticable, porque lo ideal sería que las aclaraciones que una norma requieren se hagan a través de otra norma, otra comunicación A en este caso, y no a través de algo que no es una norma, como un email que no tiene la publicidad suficiente y que creo que debería estar en el texto de la norma. Esto causó mucha preocupación para mucha gente, sobre todo porque, como mirabas 30 días para atrás, te podía estar afectando la posibilidad de hoy acceder al mercado de cambios por algo que habías hecho cuando no existía esta norma. Y mucha gente se preguntó si la norma era retroactiva, si eso se podía. Yo creo que la respuesta es que desgraciadamente se puede, porque lo que uno está arreglando es acceso al mercado de cambios a partir de hoy. Lo hace de una forma relativamente perversa, si me permiten la palabra, porque
me está exigiendo ciertas conductas en el pasado, pero lo que está arreglando es algo que sucede después de la norma, que es el acceso al mercado de cambios. Y además hubo muchas personas que levantaron su voz y dijeron, bueno, pero yo tuve que acceder al contado con liqui para hacer pagos que no me permiten hacer bajo el mercado de cambios, entonces pierdo la ventaja del mercado de cambios. Bueno, sin duda algo que trae muchas discusiones y una norma relativamente polémica, pero que va dentro del marco de los que le contaba antes, que es la intención de las autoridades es que el que tiene un beneficio no puede acceder al contado con liquidación y tampoco al mercado de cambios, que obviamente lo están mirando como un beneficio. Esta norma incluyó 2 puntos adicionales. El cuarto, ustedes saben que cuando quieren comprar una cantidad grande de dólares, estaba definido como más de 2 millones, tenían que dar aviso a los bancos para que le avisaran al Banco Central por lo menos 3 días hábiles. Ahora se baja esta cantidad y esa cantidad baja a $500.000. Y por último, se incorporaron algo en lo que son las compras con tarjeta de crédito, que dice que no se pueden adquirir joyas, piedras preciosas y metales preciosos. Esto obviamente en la medida que lo adquiera contra dólares. Y se ve que obviamente detectaron que había alguna operatoria donde ustedes saben que hoy el dólar país es el dólar oficial más el 30%, con lo cual un dólar de 70, 71 pesos más el 30% nos da 93, 94 aproximadamente. Pero si la cotización del contado con liquidación es 120, obviamente alguien habrá descubierto ahí un negocio en el cual podía comprar con tarjeta a un dólar de aproximadamente 90 o 90 y poco, algunos activos que después podía vender usando el dólar de 120. Esto quiere decir que si me quiero ir a comprar una joya en una joyería no lo puedo hacer. Bueno, independientemente de la pandemia lo puedo hacer, pero tiene que ser contra pesos. Lo que no puede ser es contra dólares. Entonces, y estas normas se complementaron con la 7006, donde dijo cosas más o menos parecidas para las MIPYMES. No me voy a extender mucho en eso, pero de vuelta les prohíbe formar activos externos, que quiere decir básicamente atesorar, en la medida en que tengan algún crédito subsidiado. Y si ustedes prestan un poco de atención a lo que han sido estas normas, y hay algunas más, pero quiero hacer una pausa acá, van a notar que lo que prohíben no es el contado con liqui. O sea, empecemos de vuelta. No prohíben el contado con liqui. Lo que te dicen es si haces contado con liqui y cierto tipo de contado con liqui, tenés ciertas consecuencias. A ver, si tenés un crédito subsidiado, ahí sí te prohíben el contado con liqui solo de salida. Es decir, no vas a poder comprar dólares de salida. Empezar con pesos, terminar con dólares aquí o en el exterior. Como me hizo notar algún socio mío, también, aunque creo que no ha sido la intención de las autoridades, queda la hipótesis en la cual traigo dólares, como empiezo con dólares cable y paso a dólar MEP, porque acá hay una liquidación con moneda extranjera. Y lo que dice la norma es eso. Lo que no se pueden hacer son venta de títulos contra moneda extranjera. Entonces, si tenés un crédito subsidiado, ahí tenés una limitación. La segunda limitación es temporal. Bueno, la limitación esta obviamente es mientras tengas el crédito, ¿no? La segunda limitación es acceder al mercado de cambios y ahí tenés una ventana de oportunidad, o una ventana no de oportunidad, de cierre, digamos, en el cual no podés acceder de 30 días antes y de 30 días después. De vuelta, estamos hablando exclusivamente de contado con salida, y si bien no está escrito en ninguna parte, pareciera que las autoridades tienen muy claro que no quieren regular el contado con liqui de entrada, porque entienden que es la única forma en la cual la gente puede traer dólares y hacer inversiones, porque de otra manera no estarían dispuestos a liquidar a 70 pesos en el mercado oficial. Entonces, estas normas se completaron con 2 normas más que conocimos esta semana. Una de ellas es una disposición administrativa del jefe de gabinete, la 817, donde en este caso se dice que los que reciben un ATP están renunciando a ser contado con liqui de salida durante un plazo de 2 años. Y también esta semana conocimos el decreto 488 que instauró el barril criollo, o el llamado barril criollo, que es un precio de sostén para la industria petrolera en $45, que es un precio muy superior al que hoy hay en la actualidad. Y también aquellos que se benefician por este precio tampoco pueden hacer operaciones de contado con liquidación. Entonces, para resumir y ya terminar, ¿qué es lo que vimos? Bueno, vimos varias normas y es muy posible que haya más en este sentido, en el cual cualquier persona que reciba algún tipo de ayuda oficial tiene que renunciar a obtener dólares a través de contado con liqui de salida.
a veces durante el financiamiento, a veces durante plazos más largos. Y también con una ventana, como dije, de 30 días antes y 30 días después, tiene que renunciar a acceder al mercado de cambios, lo cual para una persona física puede no ser tan grave porque su único acceso en principio son los $200, pero para una empresa el tema de las importaciones y el tema de pago de servicios puede ser muy grave. Y si quieren, lo que es criticable es que algunas de estas normas se conocieron a posteriori de haberse otorgado los créditos subsidiados. Entonces, no sabías las consecuencias cuando recibiste el crédito subsidiado y te enteraste con posterioridad qué es lo que podía pasar o las limitaciones nuevas que tenías como consecuencia de este crédito subsidiado. Con lo cual, termino acá el tema y voy a ver las preguntas que haya para pasar a ellas. Si me permiten. Bien, alguien me pregunta acá sobre si está el calzado el contado con liqui de entrada. Creo que lo aclaré lo suficiente que la respuesta es que no. El único contado con liqui de entrada que está alcanzado, y creo que no fue la intención, pero por cómo se redactaron las normas quedó así, es aquel en el cual empiezo con dólares MEP y termino con dólar cable. Pero ¿qué hago después con esa plata? Puedo seguir haciendo lo que quiero porque, de vuelta, no está alcanzado. Este es un tema que se ha planteado mucho, sobre todo para los que hacen aportes de capital y nos preguntan todo el tiempo si puedo hacer esto. La respuesta es que sí, lo pueden hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es que si recuerdan las normas sobre dividendos, los dividendos se pueden pagar solo con conformidad del Banco Central, que es casi lo mismo de decir que no se pueden pagar, y hay una excepción que cuando uno trae plata, puede pagar dividendos hasta un tercio de la plata que trajo. Obviamente, si uno trae la plata por contado con liquidación de entrada, no computa para esto, con lo cual pierde ese tercio de dividendos que podría sacar sin conformidad del Banco Central. Bien, acá me hacen una pregunta, si entre privados se puede hacer compraventa de dólares, o sea, yo le puedo vender a dólares a alguien al precio que libremente pactemos. En realidad excede un poco el contado con liqui, pero vamos a contestarla. Está discutido, yo creo que con la normativa actual la respuesta es no, con la normativa en el pasado tampoco, pero en el medio, durante el periodo Macri, hubo un periodo de liberalización donde pareciera que el que no lo hace de manera habitual no está alcanzado, pero esto no son cosas que estén exentas de dudas. Yo no le recomendaría a nadie hacer una operación privada de compraventa. En el pasado no había ninguna duda que estaba prohibida. Ha habido fallos en los cuales se condenan a personas. Hay un fallo famoso, no recuerdo el nombre, pero recuerdo las circunstancias de dos personas que estaban en la cola y uno le dice, tengo que vender dólares para comprar medicamentos. Se compran los dólares, los sumarían y les dicen que hay una infracción, pero no los condenan por estado de necesidad, porque dicen que como era para medicamentos no los condenaron, pero habían hecho una infracción prohibida que no podían hacer. Y eso está en el régimen penal cambiario. Una de las cosas que no se pueden hacer es comprar o vender dólares a alguien que no sea un agente autorizado, y después, a partir de esta normativa de Macri, empezó la discusión sobre si eso es solo si es de manera habitual o aún de manera aislada. Bien, una pregunta acá tengo sobre uno de los temas complicados de esta comunicación, que es la retroactividad. Me preguntan, ¿por qué sería retroactivo si un cliente antes de la emisión de la 7001 no se pudo comprometer a no ser contado con liquidación en 30 días? Yo creo que no es retroactivo, y obviamente acá hay una posición a discutir. Yo creo que no es retroactivo porque lo que están reglando es las operaciones de cambio a partir de esa norma. Entonces vos le podés poner condiciones a una operación de cambio a partir de esa norma, incluso condiciones que no hayas hecho algo en el pasado. Una de esas condiciones en este caso es que no hayas hecho contado con liqui, pero la condición podría haber sido que, que no haya comprado más de $2 millones en lo que va del año. Entonces, yo creo que en la medida que lo que haces así, se parece mucho a la retroactividad, pero podés hacer, si estás arreglando una operación que es en el presente, pues con posterioridad a comunicación, podés ponerle como condicionamiento que no hayan ocurrido ciertas cosas en el pasado para poder hacer esa operación en el presente. Estoy totalmente consciente que lo que digo es algo que está sujeto a discusión y que puede haber visiones diferentes. Bien, me pregunta acá un viejo amigo, el doctor
Jorge Octavio Capellini, si estas normas podrán ser utilizadas para sostener la legalidad de la operatoria. Yo creo que sin ninguna duda. Si bien era los que creía con anterioridad o creíamos nosotros que la operación era válida, no hay ninguna duda que el que haya un decreto que diga que el Banco Central tiene la facultad de prohibirla, me está confirmando esa legalidad, y que haya normas que se refieran a ella y lo digan de esta manera, me recontra confirma su legalidad. Con lo cual creo que sí, totalmente. Bien. También me preguntan aquí por el contado con líquido ingreso y qué restricciones tenían. Básicamente el contado con líquido ingreso no tiene restricciones, salvo dos que ya mencioné, pero que vale la pena sintetizar. Ojo si empezás con dólar cable y terminás con dólar MEP, porque técnicamente estás vendiendo títulos con liquidación en moneda extranjera, con lo cual creo que no era el espíritu de la norma, pero quedás comprendido en sus palabras, en su literalidad. Y lo segundo, hay que recordar que para las personas físicas sigue vigente el parking de 5 días. Entonces, cuando empezás con dólares para comprar pesos, tenés que tener el título 5 días antes de poder venderlo contra pesos. Muchas personas le han planteado, y la Cámara de Agentes le ha planteado a la Comisión Nacional de Valores, ¿por qué no deroga esta norma? Que tenía sentido cuando estaba el cupo de los $10.000 y tratar de frenar eso. Y hoy no tiene mayor sentido, y lo que le dicen los agentes es, mira, podrías crear mucha más oferta en vez de restringir de esta manera al que quiere vender dólares. Sin embargo, las autoridades hasta ahora no han prestado atención a esos reclamos y la norma se mantiene. Bien, alguien acá nos hace una pregunta interesante, que es si quien recibe ayuda estatal para el pago de sueldos pero no recibió créditos subsidiados está alcanzado por las restricciones. Es una pregunta difícil. Claramente no te alcanza la literalidad de la norma, porque la literalidad de la norma habla de créditos. Pareciera, o yo creería que está en el espíritu de las autoridades, pero podés ampararte en que la norma no te alcanza. Acá alguien me pregunta sobre la consecuencia, si alguien compra dólares cuando no podía. La verdad que es una infracción a una norma cambiaria, con lo cual se nos va a aplicar el régimen penal cambiario, que si ustedes recuerdan implica un sumario del Banco Central, y eso después se eleva a la justicia en lo penal económico, y en el caso de que te condenen hay multas de hasta 10 veces el monto de la operación, no de la infracción, y en la segunda condena, si bien no hay antecedente de estos, hasta hay pena de prisión. ¿Se pueden pagar servicios con bonos? Me pregunta alguien. Bien, eso es más para una consulta legal que para una pregunta en un seminario. Pero digamos que hay muchas discusiones. Yo estoy más cerca de creer que no, pero hay argumentos técnicos para alguna discusión con muchos peros. Hay otra pregunta sobre las fundaciones que reciben donaciones del exterior. De vuelta, con el contado con liqui de entrada no hay un problema, no está regulado. Mi sensación es que esto es a propósito y que las autoridades no han querido cortar ese flujo de ingreso. Hay que estar atento como siguen las normas por si hubiese algún cambio. Bien, acá hay alguien que me pregunta si el Banco Central aplica el tope por grupo empresario y no por empresa, en qué medida es atacable esta práctica. No sé la respuesta en el sentido que no lo he visto, pero los topes son siempre por quit, con lo cual no debería ser por grupo empresario. Entonces debería ser persona por persona y las personas las identifican a través del quit. A ver si hay alguna pregunta adicional. Discúlpenme que las tengo en el celular y así estoy mirando ahí. Bien, alguien me pregunta si puedo explicar nuevamente el obstáculo a la operación de cable seguida de MEP. No es lo que yo digo, desgraciadamente es lo que dice la norma. La norma dice que lo que no puedes hacer es
la venta de títulos, valores con liquidación en moneda extranjera. Cuando vos tenés dólares en Nueva York, comprás un título, digamos el Bonar 24, que es el preferido para estas operaciones, comprás un título y lo vendés contra dólares locales, es decir, dólar MEP, efectivamente estás haciendo una venta con liquidación extranjera. Bien me podrías decir que esto es un contrato con liquidez de entrada, y concuerdo totalmente. Yo creo que no fue la idea agarrar esta clase de operaciones, pero como está la literalidad de la norma, las alcanza. Y creo que también, ya lo dije, el Banco Central aclaró en la aclaración que las operaciones que se llevan la liquidación en el exterior no se cuenta. Y obviamente eso está bien y es correcto, más allá de la forma en la cual lo hizo, porque esta es una norma territorial. Y además, si uno piensa que la razón por la cual existe la norma es para tratar de restringir la demanda en el mercado de contado con liquidación de salida, el que ya está fuera ya tiene dólares, con lo cual que venda contra dólares no me puede importar menos, dentro de esta lógica. Acá me preguntan, ¿qué sucedería con aquellas operaciones que fueron pactadas retroactivamente al comunicado, pero tienen efectos posteriores? No sé, habría que mirarlos en los casos por casos. Las operaciones de cambio se liquidan en el momento. Lo que imagino, no sé si esa es la pregunta, podrías tener operaciones de títulos con liquidación diferida en T+2, pero en ese caso, a lo sumo lo que podrás tener es si estás dentro de los 30 días o los periodos en los cuales tenías una operación pendiente de liquidación cuando salió esta norma. Bien, otra pregunta que hay acá es si el parking aplica a los CDRs. El parking aplica a los títulos valores y los CDR son títulos valores, con lo cual siempre que empiezo con dólares, paso por un valor negociable y quiero terminar en pesos, se me aplica el parking, que de vuelta sería deseable que se derogara, pero le ha sido planteado la comunicación y deben tener a la Comisión Nacional de Valores, deben tener sus razones para no hacerlo, porque no es que no conozcan el tema. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces damos por finalizado esto. Muchas gracias por atender. Y bueno, como prometí, era una charla corta y estamos en horario de almuerzo, así que espero que lo disfruten. Muchas gracias y saludos a todos.